Básicamente, cuando trabaja con ciclo cerrado es cuando trabaja mecánica y cuando se sale del ciclo es porque trabaja o en parámetros de pobre o en parámetros ricos. Sí. Porque tiene que tenerlo de alguna forma, ya sea retención o como lo vimos que aquí hay un fuerte ciclo. Y ahí se dan cuenta nosotros lo que era el ciclo cerrado y el ciclo abierto. De ahí creo que me pasé a Autotrónica 1. Porque obviamente es un CPT de diagnóstico. Entonces, como habla del ciclo cerrado de inyección de gasolina, cómo hace la gestión de gasolina, después habla, ¿no es cierto?, de cómo hace la corrección en el ciclo de incentivo. Básicamente, ahí hablaba súper contundentemente de que se pegaba mucho con el KS, que es el sensor de detonación. Entonces, cuando había una detonación, ¿qué hacía el muchacho? Pusieron el gráfico y decía, retrasaba como grado. Si seguía monitoreando, otra detonación, otro grado aparte. Y así sucesivamente hasta que se detenía los grados, la detonación y después subía paulatinamente a los grados que estaba antes hasta no encontrar una detonación y vuelve a bajar. Entonces así es como controla la detonación, avanzando o regresando en el sentido. De ahí creo que me fui a los tratamientos profundos. Hablé de los 3 tratamientos: EVAP, PCB y catalítico. ¿Ya? Traté de actualizar mucho las bases catalíticas porque pasé al catalítico con acumulador de 9X, que es el último, que es de 4 vías. Porque habían 3 vías, trataba las 3 vías: hidrocarburos, monóxido de carbono y N9X, y había otro más, no sé, que trabajaba con partículas, PM, que tenía las partículas. ¿Por qué? Porque estos motores de inyección de gasolina las pueden trabajar muy pobres. Entonces, claro, tenía un tratamiento de N9X, pero hay un material particular que lo usa, porque ese material particular que lo está acumulando. Entonces ahí hablaba de los catalíticos nuevos, ¿no?, que están recién entrando. Porque por lo que casi todos están solamente de 3 vías más acumulador de NX. Porque el NX, como son muy pobres, acumula harto NX. Entonces, unos pocos NX los trata, los reduce en hidrógeno, ¿no es cierto?, y nitrógeno, o sea, en agua y nitrógeno, pero los que no lo acumulan. Creo que es un filtro de partículas, tiene un filtro de partículas de gasolina hoy en día. Y de ahí me fui a la EVA, traté de ser bien específico en la EVA, no es tanto la parafernalia, simplemente me traté de dedicar bien en la valvulita que siempre falla y que siempre tira errores, y algunos códigos asociados a las fallas. Y la PCB, que se dieron cuenta que es mecánica, no hay ningún electrónico. Entonces es una membrana que se rompe, entonces que le di empatía a la membrana. Esos son los tratamientos, más allá. Y de ahí les mandé una foto de los mapeos tridimensionales. Los mapeos tridimensionales. Yo creo que con eso es casi completamente todo lo que es gestión. Tratamientos de gases, porque básicamente que lo que hace la inyección de gasolina es ir regulando la inyección en función a los gases que va sacando el escape. Nosotros tenemos que ser lo más ecológico posible. Por eso que también hablé de las normas, de la norma euro. Ahí también va actualizado lo que es la norma euro. ¿Ya? A qué se rigen ciertos euros, y traté de buscar muy bien la información bien específica en lo que habla de euro y componentes que son obligatorios para este euro. EGR, DPF, inyección de urea, ¿cierto? Todos esos tratamientos estaban bien detallados en la euro, y también después le hice una plano, o sea, una ficha donde salían las euros con las cantidades de emisiones que juntan. Entonces esas emisiones cumplían en base a algo que se le pedía obligatoriamente esa norma, porque si no, no lo puede tratar. No hay Entonces lo que van a hacer es recortar la BCI al auto. BCI, no BBI, ¿ya? BCI. Cuéntelo nomás. ¿Cómo que terminar el pendejo? Debe ser por allá todavía. ¿Cómo les aparece? Ya, mira, esta es la página principal, arriba no hay nada, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando yo quiero ingresar un vehículo, tengo que tener el BIN correspondiente al automóvil. Eso tiene que estar claro. El BIN siempre está en todo el chatín, puede estar en el parabrisas, depende mucho de la marca, pero por lo que
cualquier país zona subestratégica que está en el marco de la puerta, o en el borde del parabrisas inferior, ¿cierto? O en algunos vehículos europeos en las torres de suspensión está incrustado. Esta placa siempre es una placa incombustible que se le dice. Que ante una colisión o una quema del auto, yo igual puedo verificar el automóvil, que es la gracia. ¿Ya? Entonces, yo ahí ingreso arriba de ese vehículo, al lado en la ranquito, ahí, y va a entrar a la versión donde aquí en este caso es un escáner solamente de Kia, entonces están todos los modelos de Kia, por año y por motor, pero para nosotros conocer qué auto, qué motor tiene y qué año es, solamente ingresamos en arriba, donde dice para buscar el vehículo, ahí uno introduce el vehículo. Pero acá están guardados, por lo que este es el 8600, el terminado en 8600, el primero, háganlo en triple. Entonces introducimos el BIN, le ponemos buscar y automáticamente el sistema me dice que es un Sportster 2012 y el motor es importante guardarlo o memorizarlo porque después lo pide cuando queramos buscar material técnico. Póngale correcto porque ahí estamos en motor. Y nosotros tenemos el parámetro del motor. Ahí donde dice seleccionar sistema es porque puedo seleccionar computadoras del automóvil de las cuales yo tenga que ver. Como en este caso, vamos a ver motor, vamos a ver el motor. Ahora, háganle un clic acá. Es importante. Motor. Hagan un clic. Me está dando dos opciones. CPF más o CPF menos. ¿Qué significa eso? Es el tratamiento buscático. Buscático. Hablamos de DPF o DPF. ¿Ya? Básicamente habla de eso, porque ahí cambia un poco. Porque un sistema tiene, al tener DPF, tiene sistema de diferenciador o los regulantes tienen que pero puede cambiar después. O sea, uno ni siquiera hace 10 DPF de menos o más. Porque entra por los dos lados. Básicamente entra por los dos lados. Pero si tenía algún problema, entra ahí el otro. Y por ejemplo, en este caso, ¿qué hacía yo? En uno me daba la opción de refinanciación de DPF y en otro no lo daba y ahí sabía cuál era. Simplemente por el tratamiento bucal. ¿Ya? Pongamos más. Y le pone correcto. Correcto. Y ahí entramos, arriba te das cuenta que ya sale el Sportster, 2.0 y el sistema que estamos escaneando es motor. En este caso, acá hay cosas que quiero enseñar a ustedes para la gestión gastrina, para yo hacer tanto buscar datos, como cuando yo recambio componentes yo tengo que hacer un aprendizaje. Y estas son opciones que me da el sistema, o se llama o ahí está el sistema. Ya. Pero antes de eso, para yo corroborar los datos en línea, por ejemplo, ustedes ya vieron TPS o APS. TPS es la mariposa, ¿no? Pero no sacaba el APS de abajo del pedal, no, los discos, los navegadores. No, profe, nada. No. Ahora viendo esas cosas así. ¿Ya? Ahora. Ya. Bueno, cuando se den cuenta, cuando saquen los pedales, porque nosotros hemos sacado los 3 pedales, cuando se den cuenta de los pedales, se dan cuenta que tiene una tapita con tornillos. Y esa tapita con tornillos tiene un ojo chino, que yo puedo moverla. Esa tiene una revolución mínima. Depende mucho del movimiento, pero es que no hay que llegar y sacarla. Entonces, ¿dónde yo veo esos datos? Por ejemplo, acá donde dice análisis de datos. ¿Está con contacto de datos el motor? Sí. Recuerden que las computadoras se van a dormir después de 15 minutos. Entonces, si pasó mucho rato, tienen que cortar y darle para que despierten. No, cortarlo. Importante ese dato. Ah, las patas se van abriendo, profe. ¿No hace contacto? No te contacto, Ah, sí le entendí.
Cálmate. Ya, chiquillo. A ver. Lo que pasa es que tuvimos un problema allá en la conexión de llamada. Los penes ya se tienen hartos años, entonces de tanto estar acá, empezaron a tener más problemas. Pero pasa que el problema estaba en el computador. Estaba con un problema en el USB, como se muestra también hace rato. Había un problema con el USB. Ya. Ahí tenemos el torrente de datos. ¿Qué significa eso? Todos los equipos de diagnóstico, tú puedes entrar a obtener datos de la computadora. Ojo, la cantidad de datos no depende del equipo, depende de lo que te entregue la computadora. Podemos generar la pantalla completa donde estaba el ready con el botón de al lado. Ustedes ahí, usted maximiza la pantalla de lo que es porque estaban los corrientes de DTC que nosotros no nos interesan en este momento porque DTC es un código de teoría y el auto no tiene código de teoría. Yo tengo el listado casi completo de lo que me puede entregar esta computadora para ver los parámetros. Entonces yo les dije que quería ver la presión barométrica. Eso es presión de turbo. Esta. Eso es presión de turbo. Presión barométrica. ¿Tiene un buscador? Barométrica. Estaba arriba. ¿Tiene un buscador ahí, Pancho? Mira. ¿Dónde está? Que no sé cómo se llama. Eso es el sensor de presión barométrica. Dice, Apareció porque simplemente se fue para arriba, porque él lo seleccionó como para ver los datos al límite. Ah, ya. Ahora baja y busca el sensor de presión de turbo, que era el último que estaba. Este. Hay uno que es de flujo de aire, que lo van a entregar como masa, está al principio, que es muy importante. Ahí está. flujo de masa de aire. Sensor de masa de aire, lo mismo, kilogramos por hora. Temperatura de aire. Ah, te pone todo. Sí, güey. Sensor de motor de Saca aceite. el de aceite, saca el de oxígeno, saca el de combustible, saca el del agua, ¿El oxígeno igual? el de oxígeno. Lo saco. Ahí tenemos temperatura de la transmisión de aire y el aire. Ya, con eso ya tengo ahí una cantidad de datos que yo quiero son relevantes para ver el cálculo de inyección en este momento. ¿Ya? ¿Podemos echar a andar la camioneta, por favor? Voy a hacer algo. Venga. Ya voy a hacer algo porque como parece que está sin petróleo. O sea, no es que esté sin petróleo, que cuando está muy helado le voy a costar partir. Entonces vamos a echar un booster a esa parte, pero igual voy a despechar un poco el sistema. Cuando nosotros cambiamos componentes, en este caso por ejemplo un mantenimiento, le hicimos el cambio del filtro de petróleo, obviamente la línea se desea. Entonces para que no se desee, nosotros el arranque, porque si no va a costar arrancar si es que tiene aire en la línea. Hay opciones en este caso, en este vehículo, en la cual yo puedo molestar o abrir la línea para que bote el aire. Por ahí. Entonces acá dice trabajo necesario después del recambio de componentes, programaciones de componentes, ¿no es cierto? Después de cambiar el accionar del propio constructor, o incluso hacer pruebas de motor, ¿no es cierto? Y esto es lo que voy a hacer yo. Extracción de la línea de, ¿no es cierto? Esta extracción de aire de la línea de combustible. Aquí me va a dar, ¿no es cierto?, una definición de lo que tiene que, en qué condiciones tiene que estar el motor o en qué condiciones va a estar la prueba. Dice que esta función sirve para proteger la bomba de combustible de alta presión y minimizar el tiempo de arranque del motor al extraer el aire, ¿no es cierto?, de la línea de combustible después de un montaje, ¿no es cierto?, del vehículo. O sea, hablamos de si sacamos la bomba, un inyector, si sacamos, ¿no es cierto?, algunas componentes de la línea de combustible, etc. La condición tiene que ser vehículo está detenido, motor parado y contacto encendido como ahora. Y yo le pongo OK. Y ahí me dice que está en funcionamiento, está sonando la bomba. El Apaguen extractor. el ventilador por un chiquillo. Apaguen el ventilador.
Ahí está sonando. Ahí se escucha la bomba de combustible. Está sonando muy fuerte, como que tuviera aire. Eso tiene que parar de sonar. No, si está medio. Dura como unos No, 30 segundos, está ahí no para. Ahí está. De hecho, esta prueba es bastante lenta, o sea, es rápida. Por ejemplo, la de mi camioneta era 30 minutos. 30 minutos. De hecho, tú dices ahí cambiar filtro y hacía la misma prueba, 15 minutos haciendo esto. Y después de 15 minutos me estoy echando a andar. Yo eché a andar y estaba unos 15 o 20 minutos más con a 1500 revoluciones. Y así la mantuvo para botar todo el aire. Y nos está botando. ¿Dónde el aire? Circula para que la aguja se devuelva al retorno. Entonces ahora yo creo que deberíamos ir. Esta inyección o el tipo de diésel, la sensación depende de la inyección, no depende de la estrangulación. No es como los gasolinas que depende de la mariposa. Acá depende mucho de la inyección. Fíjate que ahora la inyección ya está bajando poco a poco. Ahí hemos tenido una máxima, bueno, porque la acelere, pero mira, antes ya ahora está más lineal. Antes estaba más inestable porque estaba acelerando. De hecho va a tender a bajar mientras vamos subiendo la temperatura. Mira ahí está, porque depende de los kilogramos es cuánto yo inyecto. Obviamente, ¿por qué? Porque mira, acá yo tengo la entrada de aire, más ese aire que está acá va a entrar por el turbocompresor. En este caso yo tengo una presión de entrada de motor más alta de la presión barométrica. Lo que pasaba con los motores de gasolina, el atmosférico, o el aspirado, que se nosotros decimos, es que la presión de entrada, o del múltiple, era inferior a la presión barométrica. De hecho estaba cercano a los 34 kilopascales. Acá tengo 103. Este motor ya tiene compresión positiva. Obviamente, ¿por qué el atmosférico es así? Porque como él depende del flujo, y aquí tengo un turbocompresor, el turbo le está metiendo y también porque la mariposa de los diésel siempre está normalmente abierta. Siempre está abierta. No es como el de la gasolina que está cerrada. Porque esta es estranguladora, esta no, está siempre abierta. Entonces, obviamente, cuando tú inicias o das arranque, generalmente la presión del colector, del múltiple, vas a encontrar presiones muy iguales a la presión barométrica. Obviamente aquí tengo un rango más mayor, cuando 103 versus 95, ya tengo 8 kilopascales de más, que estos 8 kilos, esta presión positiva me la está metiendo el turbo. El otro no, pues, el otro es para abrir este siempre está abierta, o sea, si tú compras una mariposa diésel con respecto a una mecánica, o sea, una de gasolina, la gasolina en reposo está cerrada, el diésel en reposo está abierto. Entonces el comando siempre el comando del diésel es cerrar la mariposa, el otro siempre el comando es abrir la mariposa. Yo al revés. Pero Mira, ahora, en este caso la mariposa se encuentra abierta. Completamente. sí, porque el diésel no depende de un encendido. Por ende aquí depende del caudal de inyección que estoy. ¿Qué pasa aquí con el ralentí? ¿Qué pasa aquí con el ralentí? Lo regula la inyección. Regula la inyección. Pero la regula la ECO. Eso te lo enseñan en diésel. Miren, estábamos casi en 93, 97, incluso llegamos a 70 en ralentía, estamos bajando. Mira, cada vez que se está aumentando la temperatura, nos sentimos... Ahí le pusimos temperatura motor, mira, está a 54 grados. Mira, va a tender a bajar. Vamos a tirar Eso ahora temperatura va bajando la porque mientras más crece el tema, más seriamente se va a ir para ir. Está puesto. Sí, está... Tuvo que inyectar de una vez aire, ¿no? De 100 que tenía, mira, 170. Sí. Ya la presión de aire cambió también.
Flujo de masa. kilopascal. Adicionó el sensor de temperatura. Pero ¿por qué tú cuando avanza no debería inyectar más? No, porque está estable la revolución, ¿o no? Lo que pasa es que está metiéndole más aire al motor. Pero ahora trabaja el turbo. No, porque ahora está estable el turbo, se mantiene a una revolución estable, pero cuando usted lo acelera, aumenta la presión. Aquí lo que usted está midiendo es la cantidad de presión que está pasando por el sensor de presión de aire. ¿Va aumentando la presión o aumentando el flujo de aire? ¿Va a aumentar la presión del turbo? Vamos a aprender unas cosas porque vimos ahí porque la temperatura del aire subió a 50 grados y estamos a 10 grados. Estamos sacados frío y el tiene aire caliente. No sabemos por qué. Yo les decía una cosa. Nosotros tenemos nuestro calculador más, ¿no es cierto? Que es el flujómetro. En el flujómetro nosotros tenemos dos variables. La presión atmosférica y nuestros sensoriales para calcular la densidad de aire. Porque estuvimos viendo que el MAP, este muchacho, la señal que saca, y la vemos ahí, ¿qué unidad de medida es? El MAP. ¿Un voltaje? ¿Qué unidad de medida es la que está marcando ahí? Centígrados. Kilogramos por. Ah, Dale 35. Ahí. Ya, pero ¿cómo yo calculo esta masa? Por la densidad del aire. Entonces yo aquí calculo kilogramos milímetro cúbico. ¿Por qué? Por milímetro cúbico. Entonces, este volumen, porque esto es volumen, lo modifico, ¿no es cierto?, en función del tiempo. ¿Ya? Porque ahí dice kilogramos por tiempo, pero es masa en un factor de tiempo. Pero ahora esta masa tiene una densidad determinada. Y esa densidad yo la calculo a través de esto. Por eso es que lo puse de esa forma. Porque estamos hablando de gestión. O sea, ¿cómo yo saco ese cálculo? Porque ahí lo vemos súper simple, kilogramos por hora, pero ¿cuánto kilogramos? Bueno, la presión atmosférica en este caso me estaba marcando 95 kilopascales. Pero si yo lo hago en verano, esto me va a marcar 96 kilopascales. Es diferente, pesa mucho menos. Entonces, si yo veo ahora que el relentí me estaba marcando 59 kilogramos por hora, si yo estoy en verano, me va a tener que marcar menos. 60 en el mismo régimen. ¿Por qué? Porque en el mismo volumen, en el mismo espacio, está entrando una masa de aire en la cual tiene menos densidad. Porque estamos hablando de kilogramos. El kilogramo pesa, este volumen pesa mucho menos que ahora que está pesado, pesa más por estar en frío. Entonces, ¿cómo yo saco esos cálculos o esa hipótesis? A través de la presión barométrica, calculando la IAT y todo lo demás. Por eso es que necesito el cálculo de temperatura. Es importante que en este caso es un motor turbo. Es una turbina, ¿no es cierto?, en la cual ingresa este MAF, ¿no es cierto?, esta base de aire, y lo aumenta la presión de turbo. Acá teníamos 95 kilopascales y saliendo el turbo tenía ¿cuánto? 103. 105 kilopascales. Pero tengo más, porque esta es la presión, esto que está acá es la presión atmosférica. No hay nada más que decir con la presión, a no ser que comprima. Lo llama turbo, comprime el aire, ¿no es cierto?, y lo aumenta. El problema es que aquí un turbo, aquí es lo que nosotros llamamos la ¿quién? La termodinámica. Ah, la tercera es la termodinámica.
¿Qué significa la tercera ley de la termodinámica? ¿Alguien sabe? Tarea para la casa. Desde las 3 leyes de la termodinámica. ¿Dónde está el delegado? Energía. Y el aire está absorbiendo, porque se llama endotérmica, pero nosotros estamos desprendiendo, nosotros somos exotérmicos. Las palabras endotérmica y exotérmico dependen del punto de vista donde veas la materia. Si yo veo la materia en el punto de vista de tu cuerpo, él está exotérmico. Si yo veo la materia, el traspaso de energía en la materia del aire, él está en una fase endotérmica. Para que ustedes entiendan el concepto de que es desde el punto de vista de la materia. Entonces, la primera ley dice eso, que es el cuerpo más caliente siempre se ve como frío. Está perdido. ¿Cuál es para el traspaso de energía cuando las dos materias se equilibran? Llegan al mismo punto. O sea, él deja de traspasar energía hasta que esté a 10 grados. Hay parámetros. Esa es la primera ley. La segunda ley dice que la materia puede cambiar de estado, de sólido, líquido, gaseoso, dependiendo de la cantidad de absorción de energía. Como el agua, si nosotros calentamos el motor, ¿no es cierto?, del agua, y este ebullie y se pasa de líquido a gaseoso. Las fases siempre son sólido, líquido, gaseoso, plasmático. Y obviamente cuando desprende energía, plasmático, gaseoso, líquido, sólido. Así van a la fase. Entonces, cuando yo absorbo energía, voy en esa etapa, y cuando desprendo energía, voy en la etapa contraria. Lo mismo que usted, cuando desprende mucha energía, por ejemplo, su compañero, en una temperatura de 0 grados, él se congela, o sea, se vuelve sólido. Puede ser acuoso y pasa a ser sólido. Esa es la segunda ley. Habla, ¿no es cierto?, de que cada puede cambiar de estado dependiendo de la absorción y, ¿no es cierto?, y el desprendimiento de la energía. Hablemos de qué energía es calor. Y la tercera ley, que es la que estoy aplicando acá, es que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que si yo aumento presión, aumento temperatura, y si yo aumento temperatura, aumento presión. Como el turbo es un turbocompresor, comprimo el aire. ¿Qué le pasa al aire? Lo calienta. Aumenta la temperatura. Primera deducción que estamos viendo ahí, que estamos sacando hipótesis de por qué la temperatura del aire, porque esta es la temperatura del aire. Por eso que si estamos a 10 grados, y ¿por qué tengo 50 grados la temperatura de la admisión? Es porque simplemente estamos en un turbo. Y el turbocompresor, aparte de que es una masa caliente, porque aquí pasa gases de escape, pasan por acá para mover la turbina, está un núcleo caliente versus un núcleo frío, originaria, no sé qué, pero igual se traspasan temperatura del núcleo. ¿Ya? Recuerden, masa caliente traspasa la más fría. Ahí primera ley. Entonces aquí corre primera ley y segunda ley, tercera ley. Primera ley porque como está en un núcleo más caliente y el otro más frío, se traspasan igual porque están juntos. Y la tercera ley porque comprimo y aumento temperatura. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos sacando hipótesis. Por eso es que yo también acá entraban 10 grados Celsius y salían 50 grados Celsius. Y van a seguir aumentando si es que yo sigo pisando la acelerador. Profe, disculpe, ¿el aire del turbo de dónde viene, de afuera o lo trae de...? De aquí voy a ir sacando el libro, aquí va la ley. Ya. El turbo, por lo general, cuando está en su plena potencia, él puede aumentar la temperatura del aire hasta los 95 grados Celsius. Ese aire a mí no me sirve. Porque si hablamos de densidad, para yo tener un volumen más denso en masa de aire, necesito que esté frío y no caliente, porque si no se expande y no me entra la cantidad de masa en ese volumen. O tengo que comprimir más. Pero a medida que voy comprimiendo, aumento la temperatura. Aquí entra en juego un enfriador. De aire. Y hay dos tipos de enfriador de aire. Están los intercooler, ¿ya?, y los watercooler. Son dos sistemas. Los BM tienen mucho watercooler. Significa que el enfriador de aire, en este caso tengo un enfriador, un radiador, ¿no es cierto?, que está en la parte frontal, en la cual le entra aire, ¿no es cierto?, y es un intercambiador. O sea, ¿qué pasa acá? Entra caliente La y sale primera la ley fría. termodinámica.
Versus 97, lógico, siempre, aunque pase el aire de la temperatura, incluso a 35 grados, siempre le va a bajar la temperatura del aire. ¿Cuánto la baja? No un facto. Depende mucho la condición del enfriado. Tiene un enfriado grande, chico, el turbo tiene más o menos. Pero por lo general una temperatura óptima de funcionamiento está entre los 50 y 70 y APP. Por eso que es importante el nombre del sensor. Hay uno que decía temperatura de aire, y lo más seguro es que el que esté acá, que esté por acá porque está en el flujómetro, el IAT. Que no es lo mismo que dice ahí, ¿qué dice ahí? Sensor de temperatura de la admisión, que es la que está acá. Son dos medidas diferentes. Una es para el cálculo de la densidad de aire y otra es para la eficiencia del aire entrante a la MA. Sí. Eso es MMA, Manifold Absolute. Cuando hablamos de Manifold, hablamos de múltiple. En este caso, múltiple de admisión. Porque podríamos por haberle puesto intake, manifold, que significa múltiple de admisión. O exhaust manifold, que es el múltiple de escape. Pero manifold es admisión. Entonces, la medición que estoy viendo ahí, ¿qué es lo que es? De la admisión. Manifold Absolute Temperature. Entonces es el sensor de temperatura del múltiple de admisión que estamos viendo. Por eso es que tienen que aprenderse básicamente los nombres en inglés. Recuérdame el posible aquí en el drive. Voy a mandarle no sé, el diccionario porque encontré hace mucho tiempo un diccionario técnico en mecánica automotriz de inglés-español. O sea, si tú buscas MAC, te va a salir Manifold Absolute Temperature. Si buscas IAT, te va a salir Intake Absolute, Intake Admission Temperature. ¿Ya? Por eso que se llama IE, Intake. ¿Ya? Y la A es de admisión, ¿no es cierto? Temperature. MAP o en el MAP. Puede estar, en cualquiera de esos dos puede estar metido el IAT. Los sistemas de control de aire o son con MAP o son con MAP. Este en el caso tiene MAP. Y Ya. voy al río o al morning son con MAP. Ya. Son con medidor de presión. En este caso es como medidor de flujo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Escucha, para los motores turbo les encanta poner flujómetro. Para los motores atmosféricos, MAP. Ah, ok. Generalmente es más o menos la variable, como son motores atmosféricos, le encanta medir más la presión de múltiple, en cambio como estos son flujómetros, son con motores de turbina, le colocan un sensor de presión, o sea un flujómetro y le ponen un sensor de presión, que ese sigue siendo igual que un MAP. El sensor de presión de turbo que vemos ahí, ustedes lo ven ahí, es igual. De hecho tiene 4 pines, pero uno está desocupado que es el del IAT, que no lo ocupa, Claro. que no lo está ocupando. ¿Se entiende? Sí. La versión de lo que estaba hablando de eso, porque para que ver los cálculos, o sea, y ahí es lo que nosotros hablamos, el IAT, como ustedes están en la autonomía, ¿no? Ya decir, pero es que los sensores es uno, simplemente que está repetido acá y está repetido acá. Claro. ¿Y cuál es el diagnóstico? El mismo. El mismo, o sea, es un sensor resistivo, es que si lo meto a temperatura, lo meto a resistencia. A mí no me hablen de MAP, no me hablen de IAT cuando hablen de presión de MAP o con el temperatura con IAT. Es un sensor de temperatura y es un sensor de presión. El apellido va por donde está trabajando. Ah, ya. Simplemente. Tendría dos sensores de temperatura entonces O sea, este yo sistema. veo el IAT y veo el MAP, es lo mismo. Básicamente son los mismos. Todo esto me hace calcular el tipo de inyección. Entonces, en este caso, yo aquí calculo el tiempo de inyección a través del ciclo cerrado. ¿Cierto? Claro, porque para yo calcular el tiempo necesito todas estas variables. Exacto. Todas estas variables, ¿cierto? Porque hablamos del map, o sea, hablamos del mapeo, que necesito esto y obviamente el TKP, que está dentro del motor. Entonces, yo cuando está viendo todo esto, ya puedo calcular más o menos el tiempo de inyección al cual yo necesito para este tipo de mezcla, ya sea por la temperatura, la cantidad, la densidad de aire, todo cuánto está comprimiendo, etc. Obviamente, yo tengo que monitorear a través de un sensor, ¿no es cierto?, lo que sale colocado. En este caso, siempre va a ser una lambda
El SCR. Lambda, ¿no es cierto? El SCR. Pero ojo, que en este caso es de banda ancha. Es un banda ancha, no es un banda corta. Olvídense El que antiguo. es así. No es tanto, es un banda ancha. ¿Cuadrado y Es más digital? preciso que el banda corta. ¿Es digital, profe? No, no es digital. ¿El de Puede cuatro ser cables? digital, pero no es digital. ¿De cuatro cables? Todas las funciones analógicas las puedes pasar a digital. ¿Ya? Como por ejemplo un MAT también lo puedes pasar a digital, un función también lo puedes pasar a digital. El de banda ancha parece que es de 5 cables, ¿no? Sí. Recuerden que en Lambda existen dos tipos, Parece. que son banda corta y banda larga. La que ustedes me imagino, el que están viendo ahora, el que hace de 0 a 1 voltio. Y que tiene una transición más o menos, ¿no es cierto?, de un segundo. ¿No es cierto? Ese es el narrowband. El wideband es igual que el narrowband, pero él trabaja a través de una celda bombeo. Entonces, la señal de este muchacho tiene 4 pines. Y el wideband tiene entre 5 a 6 pines. Recuerden que cuando nosotros hablamos de pines, hablamos de cantidad de cables. ¿Cierto? Banda corta, banda ancha. Pero el primero es antiguo. Usamos la palabra antiguo, tradicional el primero. Yo le enseño de todas las palabras posibles que este aplicador este. Narrowband, wideband. Ya, que son banda corta, banda alta. Que así es, son dos nombres. Narrowband, wideband. Ya, entonces por eso es que este tiene 4 pines y este tiene 5 a 6 pines. Básicamente tiene 2 pines más por una senda de bombeo. ¿Qué es lo que hace la senda de bombeo? Que cuando está en el narrowband, lo que hace aquí es como tengo un excedente de voltaje, porque aquí yo tengo poco oxígeno, la senda de bombeo lo que hace es meterle oxígeno y lo que hace es bajar este puntaje. Acá, aquí le pongo más oxígeno, acá tengo excedente de oxígeno. ¿Qué es lo que hace la senda de bombeo? Le quita oxígeno, por ende vuelve ahí. Por eso es que yo tengo una señal plana. Siempre cuando monitoreo la wideband tiene que estar plana, porque yo sé que ahí está trabajando la senda de bombeo, entonces la computadora toma esta información de cuánta energía, porque esto es a través de intensidad, yo meto intensidad, quito intensidad de amperaje y con eso logro que este suba, que se mantenga quieto. Si yo veo que esta señal, tiene una señal un poquito girante, ni siquiera un poquito, porque tiene que estar en 450 milivoltios, pero si te pasa a los 420 o se pega a los 500 milivoltios, está descalibrado. De hecho, hay una función especial en esta computadora, porque tiene wideband, que yo voy y hago una calibración de esos puntos. Porque tengo que dejarlo así. Tengo que calibrar la sonda de bombeo. Si yo veo esta señal, veo que, porque se puede sacar, esta señal que se mueve para arriba y para abajo, automáticamente sé que está mal, está descalibrado. Peso de farina de otro costado. Algo. Íbamos por acá. Íbamos en Irlanda, porque viste que y ahí nos deducimos. Entonces, toda esta Irlanda lo que hace, ¿no es cierto?, es que a través de este cálculo yo puedo deducir si es que estoy bien o estoy mal. Si estoy mal, lo que hace este Lambda es mandarle al computadora, vamos a hacer aquí, vamos a ponerle todos los nombres posibles. SM. Son 3 nombres más característicos. En la Lambda manda esta información a la unidad de control y la unidad de control hace un cálculo de inyección y nos manda la orden de inyección. Y así va con el ciclo cerrado, lo que vimos la semana pasada. Hago un ciclo de todos los sensores y hago el cálculo de eso. Entonces, este es el sensor 1. Profe, disculpe, el banco uno. pero si el ANDA está dañado, como usted dice, sigue la máquina, la EQ sigue trabajando para ir a la mezcla teórica, ¿no? Sí, porque todo esto, si estoy hablando de ciclo cerrado, es mezcla estequiométrica. En este caso, en el diésel no me acuerdo cuánto es. No es 14.7 segundos. 15 puntos y tanto. 15 puntos ya, ¿no es cierto? 15. En teoría, ya ahí nos cerramos. Aquí vamos a estar Lambda 1. Usted sabe que es Lambda 1.
Mezcla estequiométrica, entonces siempre va a ser el cálculo inicial a la mezcla estequiométrica. Listo. Y nuevamente esto que hace escape, pasa por el turbo que los mueve y va al catalítico. TWS. El 3 de vía. Es más baja, dice. Free White 3 vías convertidores. Catalítico. Había uno que era 4 White Converter, que eran las dos variables. Hoy día existe la de 3 vías, pero les mandé el archivo actualizado, que es una tecnología nueva, que están ocupando hoy en día en 4 vías. Cuando hablamos de 3 vías, hablamos de hidrocarburo, monóxido de carbono, 3 vías. Y eso significa 3 white, porque ahí viene la palabra white, manda 3 vías, ¿no es cierto?, catalíticas de conversión. Y como les dije también en el PPT, hay oxidación, reducción. O sea, lo que hace el catalítico a través del rodio paladio, ¿no es cierto?, y platino, es descomponer la materia y transformarla en como decía el ministro de Salud, en gente buena. El libro reclama pura felicitación. Todos los compañeros de catalítico son lo mismo. Lo que pasa es que el diésel tiene un DPF que está con los de Gino. Pero después del de... No, antes catalizar. Antes, el catalítico está antes del DPF. Si ustedes sacan un DPF o un catalítico, van a ver que el catalítico es así chiquitito en el DPF. Es minúsculo, es una lonja. En cambio, uno de gasolina es más grande. Sí. Pero el DPF es más grande. Por eso que hay un curso ahí, convierte catalítico. Sí, sí, tengo que tenerlo antes y después pasa el DPF. Ustedes saben para qué la GR están las superiores a 1. ¿Qué significa esto? Mezclas pobres. ¿Qué pasa con mezclas pobres? Que si yo digo, necesito para una mezcla, necesito 14 partes de combustible, ¿no es cierto? Hablamos de gasolina. 14.7 partes por 1. De gasolina. Aire de hidrocarburo por Eso. 14.7 partes de Aire. Si yo mezclo más, significa que hay un Mezcla pobre. porcentaje de aire que está en la cámara que no se ocupa en la oxidación del hidrógeno, o sea, del hidrocarburo. Por ende, ¿qué pasa con ese oxígeno de más? Se oxida con el nitrógeno. ¿Ya? Entonces, yo lo que tengo que hacer para reducir el nitrógeno, para que no se oxide el nitrógeno, tengo que sacarle el oxígeno. Solamente esto pasa cuando tengo esto. Entonces, ¿qué hago yo? Este porcentaje, en este caso, de 2 partes de aire, la cambio, saco el oxígeno y le meto escape. Simplemente meto gases inertes por delante y ahora me va a decir ¿dónde va la GR? Bueno, la GR va en la salida, acá, Antes de. se controla a través de la válvula EGR, ya sea cualquiera, y la meto acá, antes de entrar a la cámara. Pero para trabajar los Simplemente lo gases. que hago yo es sacar la participación de más que está de oxígeno y le meto gas inercia para que no me oxide el nitrógeno. Te lo voy a dejar con un dibujo concreto. Este es el camino del oxígeno, el sensor. Del lugar de escape pasa por el tubo para hacer la compresión, baja, ¿no es cierto?, los catalíticos. Por ende aquí, después del turbo, es donde saco la acción. Incluso a veces la sacan de aquí mismo, antes del turbo. Está bypassada dentro de la misma culata, a veces está en la misma culata, los mismos bypass están por los costados. Ahora, vamos a sacarla de acá mejor. La vamos a poner acá. Y la meto aquí. Meto a entrar justo ante la misma. Porque ahí adentro y la saco del escape depende de la arquitectura del motor, de dónde la saque la motor. Pero tengo que sacar el gas de escape y meterlo ante las mismas. Ojo, son gases calientes. Por lo general, si están dentro de la fase, en esta área, entre el turbo, la salida de gas de escape y los turbos, tienen aproximadamente 600 grados. Y tengo acá 70 grados. O sea, tengo que bajar. Tiene muy caliente arriba, pues. Tengo que bajar 550 grados. ¿Cómo lo bajo? Sí, pues la EGR tiene un sistema de enfriador. Exactamente. Lo tengo que enfriar a través del sistema de coolant.
Por eso es que la GR tiene que tener enfriadores, y tiene muchos enfriadores. No solamente uno, tiene varios. El diésel es volátil, es más acuoso, es más como aceite, entonces vaporiza a los 80, 90 grados. Entonces no va a morir. No es como la gasolina vaporiza a los 30, 25 grados. La EGR la encontramos solamente en turbo, o sea, en diésel, ¿cierto? ¿O no? También puede ir en la gasolina. Ya. Funciona de Todo manera lo que son inyecciones que son ultra pobres por la inyección directa de gasolina tienen una del año. Y Optra tenía EGR. Habían gasolinas que tienen GR, pero ya saben para qué se la GR, simplemente eliminar los negros. Nada, que recirculación de gas de escape, que más nuevamente hidrocarburos, porque si está que se volvía a meter hidrocarburos porque no hiciste el index. Y eso no calculé con la inyección, no. Como acá no pudo generar una inyección, hacer una oxidación y que lo que me sobró meterlo nuevamente, no, porque si no lo calculo con la inyección. Para eso está el resistor. Él lo ocupo como sensor y este lo ocupo como actor. O sea, es un calentador. Lo mismo que tú tienes en tu casa, como por ejemplo la estufa eléctrica, tiene un filamento, significa que el filamento se engrandeció por el traspaso del electrón y la temperatura, pero es porque está aumentando su resistencia interna. Y lo mismo que pasa con las bombillas, por ejemplo, por ejemplo, ustedes nunca podían tomar la resistencia del filamento de los focos. El filamento foco es un tipo PTC. Tú le metís corriente y automáticamente aumenta su resistencia. Pero cuando está frío disminuye su resistencia. Por eso su resistencia es variable. Entonces, es lo mismo. Cuando yo le meto potencia al tipo PTC, un voltaje, él a medida que aumenta la temperatura va aumentando su resistencia y eso hace una incandescencia y genera temperatura. Entonces, todos los calefactores, en este caso, son tipo PTC. Sonda de temperatura, actuador de temperatura. Por ejemplo, el sensor de oxígeno, lo están pasando porque me hablaron del sensor de oxígeno. Él tiene un calefactor. Sí. De hecho, el sensor de oxígeno se llama Heater O2 Sensor, HO2S. Bien, la palabra H del sensor es del calefactor, de heater. Significa que ese heater es PTC, porque es un calefaccionador. Le meto potencia y aumenta su temperatura. Profe, ¿la bujía incandescente entonces es un PTC? Todo lo que calefaccione es PTC. Sacado de un Mercedes. O sea, como es un auto de alta gama, no espera que se caliente el agua. Porque nosotros la calefacción interna del automóvil, nosotros la ocupamos nosotros el agua del motor, que está calientita, y le hacemos soplar el aire y calienta, ¿cierto? Como todo lo otro. Pero esto es muy básicamente, si ven los filamentos, ahí tengo una línea de potencia. Obviamente acá tengo un controlador pequeño, ¿no es cierto?, que hace que si hay temperatura externa muy elevada, porque debe tener un sensor de temperatura, etcétera, que dice que cuando usted sobrepasa lo corta. Pero aquí tengo el positivo negativo. Entonces este es una sonda de presión para aumentar la temperatura, y si nosotros lo hemos conectado y todo, pues hemos visto que esto se pone al rojo vivo. O sea, no al rojo vivo tanto, porque esto es plástico y obviamente para no... Pero debe tener una temperatura de 30 grados, como los calefactores de las casas. Se debe prender y debe apagar a cada momento. Porque ya Porque llega la a temperatura exacta, después baja. Igual que el sensor de oxígeno. Cuando llega a su temperatura, lo corta y así va. Por eso que va oscilando. Aquí también, esto lo hace oscilando. ¿Ya? Porque ahí te enseñan todas estas consecuencias adiabáticas, isotérmicas, isofóricas, ¿no es cierto? Que son terminología de temperatura de presión. Porque si bien hay una ley que dice que si aumento temperatura, también aumento presión, hay condiciones atmosféricas, hablamos de circuito cerrado, en las cuales si aumento presión puede generar, ¿no es cierto?, que se tenga la misma presión, o sea, la misma temperatura. O viceversa, sacar temperatura y mantener la misma presión. O por ejemplo lo que pasa en el sistema de acondicionado. Si yo el sistema de acondicionado aumento la presión, lo paso por el condensador para bajar temperatura y transformar el líquido, o sea, el gas en líquido. Hago un traspaso, hay la segunda ley de termodinámica, pero sigue estando la misma presión. Solamente bajé la temperatura de la materia para transformar de líquido a gaseoso. O sea, de gaseoso a líquido. Le saqué de temperatura para transformar la materia. El EVAP tendría que venir por acá, donde está el tubo mariposa, por aquí está el enfriador y aquí está, en teoría, en el gasolina, lo voy a poner acá. Debería estar la mariposa electrónica. El EVA. Se cortaría el Vamos por acá, mejor. Lo voy a poner de esta forma. Este sensor de donde decanta el aceite, el cárter. ¿De dónde hay cárter?
En este punto, antes de entrar a las válvulas, debería estar la ETC. ¿Qué es lo que es la ETC? Electronic Control Total Control. Total Control. Que no es lo mismo que EGT. Es un sensor de temperatura. Ese es un actor. Hay una diferencia entre la última y cambia de orden. Este es Engine Control, o sea, Coolant Temperature. Este es Electronic Throttle Control. Es una variación electrónica. Bueno, en este punto, la EVAP el EVAP, ¿no es cierto?, que es un selenoide que lo único que hace es obstruir este que viene del concepto del estanque. Entonces, como es un hidrocarburo en suspensión, ya está vaporizado. Perfecto para mí. Y es poco. Para no generar contrapresión, ¿por qué? Porque si yo tengo el estanque de combustible de esta forma, ¿ya? Y estuviera completamente cerrado, si esto aumentó en temperatura, esto se vaporiza. El problema del vapor es que la misma materia, ¿no es cierto?, cambia de estado de líquido gaseoso, pero al ponerse gaseoso lo que hace es aumentar el volumen. Y hablamos de 10 veces su tamaño. Por ende, si yo tengo un espacio acá arriba cerrado, si se vaporiza, ¿qué genera? Presión. Presión. Entonces, todo este vapor que estamos aprendiendo, lo que va a hacer es presionar el líquido. Y como este líquido tiene una bomba, ¿no es cierto?, y este va allá a los inyectores, obviamente al red y todo, cuando yo ahora opciones, esta presión va a ir de más, va a ir con una presión positiva que yo no quiero, que tengo que controlar. Entonces, ¿qué hace el sistema? Estos vapores los saca, los mete en el canister y después, a través del EVAP, lo controla y lo manda a una fase que eso es lo que hace. El filtro carbón activo, que lo que hace es bajar, ¿no es cierto?, Presión. el estado de la materia de vapor a una fase líquida y después devolverlo, ¿no es cierto?, en una fase de trabajo y que no intervenga tanto el cálculo. Entonces, ¿quién abre la válvula? La ST, la computadora motor. Por ende, cuando él manda la orden, sabe que va a entrar combustible, hace un cálculo de inyección y antes lo que hace el calibre es un condensador. Es un condensador de carbón activo. O sea, tiene dos funciones entonces ese sistema, profe. Uno por el tema de la contaminación y el otro por el tema de compensar también. Prácticamente aquí lo que más importa es que no botáis el gas de hidrógeno, el hidrocarburo, lo pasáis para allá. Entonces ahí está la EVAP. Y después tengo todos los vapores que se generan por el aceite. También es una fase líquida, estamos en temperatura de motor, 80, 70, presión positiva. Y no hay presión positiva dentro del motor porque si no me rompe todo lo que es sello. ¿Qué es lo que hago con el aceite? Tengo que equilibrarlo. Antiguamente lo llevaban a la atmósfera. Bueno, vamos a ponerlo por acá. La PCB, ¿no es cierto? Ahora, eso es lo básico. Yo aquí obviamente falta el TKP, CMP, todo lo demás, sensores, pero eso son para el que... Es harto lo que entra a la admisión, pues, profe. O sea, de todos lados en este caso. ¿Y ustedes creen que hay un cambio de bujía ahora? Sí, pues, profe. Cambio de filtro de aire. Por eso es que el chiquillo, cuando yo digo tarea, es porque ustedes tienen que aprenderse las leyes termodinámicas porque de verdad que les sirve para entender estos tipos de cosas. Para hacer por qué la PCB. Porque ahora entendís para qué sirve la PCB. ¿Qué sirve llevar? Porque hay una constante termodinámica de los líquidos, ¿no es cierto?, que se genera vapor y, ojo, todo vapor es perjudicial porque genera una presión, como aumenta el volumen, en un sistema cerrado va a aumentar la presión y eso no se puede. Entonces, por eso es que se debe controlar, y eso tiene estas válvulas de control, mecánica, electrónica. Por eso es que si esta es la que genera más problemas porque la PCB al ser mecánica, también lo mismo. Estas PCB, vamos a escribirlo acá, estas PCB también son dos cámaras. Una que tiene que dejar pasar desde lo que es vapor, ¿no es cierto? Aquí son vapor positivo. Tiene que salir y irse a la quemada de la atmósfera. Pero no, acá yo tengo que tener un tapón. Algo que tape, porque no siempre tiene que estar abierto, porque como está la misión puede generar succión.
y puedo chupar ahí aceite. Entonces solamente tiene que liberarlo cuando haya presión positiva. ¿Tiene un muelle? Esto, acá hay un muelle, ¿no es cierto? Que esta cámara tiene una conexión a la atmósfera. Porque si estuvieras completamente cerrado, se generaría un tapón hidráulico, un tapón neumático. Lo subo, pero no lo puedo subir porque está con aire. Está comprimido el aire. Yo le genero más presión arriba y lo comprimo. Entonces no tengo que comprimirlo, tengo que liberarlo. Y eso genera que la válvula suba y baja normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto como está con vapor y se quema, se rompen esas válvulas y lo que hace es que se mete aire de fresco de afuera, sin entrar por el mar. Y eso hace el error de tico. Profe, Siempre se controla las PCB. Cuando ¿Y veamos ese- mucho aceite en la misión, y ese vapor de aceite, profe, ¿qué gases nocivos produce? Porque no es un vapor está de... controlado. Se controla a través de la zona blanda. No es muy despreciable el vapor de aceite con respecto a los hidrocarburos entrantes de la... Ah, ya, ok. Es muy despreciable. No molestan. Molestan más si se condensan. Porque entran en su fase líquida. Ahí entran en el turbo, etcétera, y líquido. Porque por lo general la PCB, me equivoqué, la PCB no entra acá. No entra acá esta cuestión, con la PCB entra acá, Antes del turbo. antes del turbo, y después del filtro, y después del MAP. Para no suceder más, lo entran ahí. Sí, porque acá tengo presiones atmosféricas y acá tengo presión de turbo. No puedo meterle acá porque si no se me devuelve. Y eso genera ¿Y esos gases generan algún tipo de hollín, profe, no? ¿Algún tipo de hollín en la superficie del metal? ¿Contaminan o no? Imagínate, aquí están los problemas graves del diésel. ¿Por qué se quedan estos residuos de diésel? Vapor de aceite. Ya no me voy a preguntar más, profe, si no nos vamos a ir nunca. Mira, se junta con la EGR, barro de hollín. Barro de hollín que genera esto.